en Honduras, cuánto se ha avanzado y los retos que tienen hacia el futuro. Hay de Honduras, está trascendiendo fronteras y eso muestra que están los productores nuestros. De 100 horas de furia, lo último que tenemos en venido. Gracias por la oportunidad y permitirme compartir con usted y con el pueblo hondureño este proyecto. Bueno, ¿cómo surgió? Etapa después de décadas en trabajo. Bueno, se alargó durante 10 años, pero se alargó más que nada por la dificultad de conseguir la información. La verdad es que nunca pensamos que íbamos a llegar a este punto. Originalmente se trataba de un proyecto más pequeño, con una duración más para cubrir lo que creíamos que era hacer, para cubrir lo que creíamos que era solamente la historia de una guerra pequeña. Pero a medida que íbamos avanzando en el proceso de investigación y íbamos avanzando en el proceso de escritura del guión, búsqueda de periódicos de la época, fuimos descubriendo que lo que creíamos que había pasado en la guerra no era lo que había sucedido. Cada vez que descubríamos un hecho controversial, teníamos que llegamos a las primeras versiones y aún que refiere al conflicto bélico entre Honduras y El Salvador. Arrancaron con esta producción por ahí antes. Estábamos realizando todavía algunas investigaciones preliminares en 2002, pero no tomaba la forma con un material audiovisual. En principio, ¿qué iban a hacer, Walter? ¿Qué querían? ¿Alguna información de cortos, de cápsulas? Me decía. Que nos parecía que había sido insuficiente. Han habido pequeños tratamientos y amateurs lo han hecho, pero nosotros sentíamos que no cubrían en realidad con la propiedad necesaria una historia tan importante. Entonces pensamos hacer un material pequeño, pero bien ejecutado, bien producido. Luego fue que la historia no habíamos creído y empezamos a darnos cuenta de que no íbamos a lograrlo en 20 minutos. Empezamos a aumentarle el tamaño hasta que llegamos a la forma actual que tiene el documental, que es de 1 hora 15. Un documental se llamaba 100 horas de furia. El documental se llamaba Fuego en el cielo. Fuego en el cielo, explico, se debió a que este proyecto y de hecho nos estamos centrando mucho más en la Fuerza Aérea que lo que estamos haciéndolo ahora. Pero luego a través del contacto que tuvimos con la Fuerza Aérea, con el personal del Museo del Aire, que yo quiero agradecerles profundamente a la gente del Museo del Aire de Honduras porque fueron fundamentales para que esto funcionara desde un principio. A través de ellos fuimos contactándonos con personal, con historiadores, con don César Elvir Sierra, fue a través de la Fuerza Aérea, pudimos entrevistar a Walter López Reyes, al general Walter López Reyes, pilotos veteranos de combate que no sabíamos de su historia en lo más mínimo. Y así fue como fue creciendo. Básicamente cada vez que hicimos de 5 versiones previas, que fueron mejorando poco a poco a medida
mire, ahí le falta esto, no Exactamente. tiene lo que pasó allá en Ocotepec, que solo pusieron lo de Valle, mire, una cosita que ocurrió en Así es. Lempira es esto. Así es. Y después de esta presentación, y ya ahora que va al público abierto, ese es punto final. Es que primero nos fueron señalados por la gente que primero nos fueron señalados por la gente que lo vio en versiones anteriores. Conste, solo lo habían visto militares. Básicamente era público militar el que había visto este Presentación documental. reservada. Presentaciones cerradas en la Fuerza Aérea Hondureña, en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en Presidencial. Y esta versión cubre en realidad todo. Y la ventaja es que como incluimos la opinión de los salvadoreños en esta versión, es mucho más balanceada y mucho más completa. Esta última versión que ahora está en cines y que es parte de la Corporación Televicentro, esta sí es la única que tiene de ambos El partes. país ha hecho su prueba del mundo y decidimos que el objetivo era que este documental pero que también informara al pueblo cercano desde México hasta Argentina a causa de la guerra. Y del primer documental de media hora, ahora que tenemos una presentación de hora 15 minutos. 1 hora 15 minutos. ¿Solo se indexó o tuvo que producirse más sobre esa primera media hora? Se tuvo que producir mucho más. O sea, no fue solamente añadir. No es una continuidad, No. que alguien pensará, aquí terminó esta media hora, queremos 15 minutos. El guión actual no se parece en lo más mínimo al guión original que nosotros teníamos. Y el guión original que nosotros teníamos. Y obviamente la gente que es más experimentada, los historiadores militares, por ejemplo. Nosotros les mostrábamos los militares, por ejemplo. Nosotros les mostrábamos nuestro guión y ellos nos decían sí. Y obviamente siempre con el balance de tomar, por cierto, lo que me dice un historiador salvadoreño, si no lo contrasto con los hechos y con la opinión de un historiador hondureño. Ese es el balance que se obtiene y esa es la ventaja del documental en su forma actual, que es una visión muy balanceada. Obviamente no es... teníamos material muy dramático, porque la guerra tuvo escenas por veteranos de ambos países que nos hubiera gustado incluirlo, pero nuestro objetivo no es que el documental sea visto solamente por personas mayores de 18 años. Queremos que jóvenes, entre más jóvenes, la gente tiende a pensar que la guerra de 1969 fue una guerra que fueron unos cuantos tiros que se dispararon en la Incluso frontera. el registro histórico para muchos hoy, y así la llaman, es la guerra del fútbol con fuera del Mundial de México 70, Así es. en los famosos 3 encuentros, en Honduras, luego el encuentro en El Salvador, hay empate y Mundial de México 70 se define en el 70, se define en el... Ese fue desafortunado. La referencia no fue tan profunda, para desvincular eso de que fue una guerra de fútbol, Walter. Fíjese que ahí ha dado de lleno en el clavo. El fútbol es mencionado en el documental, pero muy breve. Que luego alguien diga, pero el fútbol tuvo que ver. Sí fue un detonante, fue uno de los sucesos de una forma más personal. Antes de eso probablemente habían escuchado fútbol, la
narraciones que corrían exagerada, que la violencia no se hubiera producido, probablemente la guerra hubiera sido menos violenta y probablemente hubiera durado menos, o tal vez ni si- y probablemente hubiera durado menos, o tal vez ni se hubiera producido. Al final, y apartarnos de eso de que Salvadoreño dice, mira, el fútbol no fue, el fútbol no fue la causa, pero fue como la chispa, el punto que ya le dio vuelta a todo el asunto y ya la gente lo tomó más personal. Y de eso pasó. Nuestra sección fue perdió en San Salvador y los reportes que vienen de los que en Salvador y los reportes que vienen de los que fueron agredidos y los carros atacados a pedradas que les tiraban heridos y los carros atacados a pedradas y que les tiraban desechos. Eso aquí fue llevado al extremo y provocó que la gente se indignara y llevó a de establecimiento inclusivo las tiendas de zapatos y otras cuestiones que tenían las tiendas de zapatos y otras cuestiones que tenían alguna vinculación con El Salvador. Esa exacerbación deportiva. al banquillo Walter Hernández, escritor del documento. Empezamos. La historia realmente que nosotros conocemos de la guerra del 69 palidece contra la realidad de lo que sucedió. Repito, la tendencia de nosotros es extremadamente violenta. Extremadamente violenta. Seguimos esta noche al banquillo. ¿Cómo fue la relación ya pasando a la etapa final con los agregados que se fueron haciendo en base a relatos de la guerra del 69? Bueno, fue la verdad, como digo, fue una aventura de descubrimiento de cosas nuevas, completamente desconocidas para nosotros acerca de la guerra. Literalmente aprendimos sobre la guerra a medida que íbamos avanzando en el guión y en la producción, porque los relatos que nos llegaban de los veteranos, de los combatientes, tanto de Honduras como El Salvador, eran relatos sorprendentes. La historia realmente que nosotros conocemos de la guerra del 69 palidece contra la realidad de lo que sucedió. Repito, la tendencia de nosotros es creer que fue una guerra insignificante. En 5 días en esta guerra murieron aproximadamente 4.500 personas. 3 días de la guerra más violenta que ha habido en el sureste asiático, en Vietnam. En un rango de 100 horas no registraron una mortalidad en tan brutal como la guerra de que fue una guerra peleada entre relato ya al tenerlos. Eso sería, bueno, la verdad es que nosotros desde un principio... ¿O no entraron a eso por aquello de no vincular presentarlo como una historia sobre la cual debemos aprender? En parte eso, nosotros la guerra es un tema muy difícil de tratar, llevarlo al morbo, pero entre el fuego cruzado, entre el ejército de Honduras y el ejército de El Salvador,
oscilan entre 2000, conocer así, cuerpos fueron cremados. Hay relatos muy, muy duros que reflejan un pueblo, por ejemplo, salvadoreño, precisamente, el historiador salvadoreño menciona eso. Valladolid, en el departamento de Gracias. Lempira. En Gracias, Lempira, correcto. Ese pueblo fue en las primeras horas de la mañana del 15 de julio de 1969. Las tropas hondureñas que estaban ahí recibieron orden de retirarse a posiciones defensivas más al norte, pero los campesinos que vivían en esa zona y defendieron el pueblo con un heroísmo tan ejemplar que el ejército de El Salvador pasó 7 horas intentando tomar el pueblo y no pudo. Estamos hablando de campesinos armados con rifles 20, del grado que el ejército del Salvador para el pueblo. Y en ese proceso murieron 70 campesinos que fueron apilados y cremados. O sea, esa es una muestra de la violencia. Hicieron eco a lo que habla incluso que Creo que no puede haber una forma más poética de poner eso como un ejemplo. esto fue en Valladolid. Eso como un ejemplo. Esto fue en Valladolid. ¿Qué otras comunidades han logrado ustedes identificar que fueron puntos históricos que quizás muchos Valladolid? Bueno, Nuevo Cotepeque es la cabecera departamental del departamento de Ocote, que fue ocupada por el Ejército del Salvador en propiedad, poco después del amanecer del 16. Histórica, Nuevo Cotepeque, porque también fue destruida por una inundación hace muchos años. Correcto. Luego esta toma, que ahí prácticamente es una invasión a un territorio soberano. Está Santa Rosa de Copán, que fue el eje de defensa en el frente occidental. Ahí se agruparon las fuerzas hondureñas que llegaron a tratar de detener el avance salvadoreño, de no haber existido el apoyo que dio el pueblo copaneco a las fuerzas hondureñas, probablemente la historia que estuviéramos contando sería muy diferente, porque esa gente, el coronel Torres Arias, cuando lo entrevistamos, mencionó la comida de ellos nos la daban a nosotros para que pudiéramos estar ahí. La comida de ellos nos la daban a nosotros para que pudiéramos estar ahí, ganas de combatir. Ciudades que fueron prácticamente arrasadas en el combate, o en el fuego cruzado. Es decir, estábamos a la zona sur de Honduras. ¿Qué dicen para centrarnos en eso, Walter? Los historiadores de El Salvador conversaron de la insurgencia. Quizás el punto donde El Salvador sintió más, porque a que su incursión por Ocotepeque fue más rápido, o sea, incluso ellos habían esperado capturarlo en 2 días y fue prácticamente en un día que lo lograron, ¿no? En el departamento básicamente el batallón mejor equipado y más profesional que tenía el ejército hondureño en esa época. Ellos, el primer
Unidas en República Dominicana, o sea, ya tenían experiencia de combate. Naciones Unidas en República Dominicana, o sea, ya tenían experiencia de combate. Y muchos populares entre la tropa. Policarpo Paz García era adorado por sus... Era de esa zona. Él vivía ahí precisamente donde estaba el Estado Mayor. Su Estado Mayor, el Estado Mayor del primer batallón, era la casa. Y la resistencia del ejército hondureño fue de las más sólidas, la resistencia del ejército hondureño fue de las más sólidas, de las más efectivas. Desafortunadamente, en el occidente, las tropas, una mala dirección de las tropas que provocó que, por ejemplo, en Ticante, donde se habían colocado las fuerzas hondureñas para detener a la invasión, fueran víctimas de la arma de un solo tiro. Por esta ahora general Wilfredo Sánchez me cuenta que le daban armas, les daban armas inservibles, que solo disparar y disparar. Eso contra una arma y disparar. Eso contra un arma como el G3, que era un fusil de asalto, que lo tenía El Salvador, obviamente los resultados iban a ser catastróficos desde un principio. El relato de ustedes en el documental ahora muestra que en ciertas áreas de la infantería y la artillería estaba mejor El Salvador, en algunos lugares. Así es. Bueno, El Salvador estaba mucho mejor equipado que el ejército hondureño. El Salvador tenía tanques, artillería de más largo alcance, y el ejército hondureño carecía de artillería, tenía obuses y cosas más pequeñas. Quiero decir, y esto es un punto que puede verlo cualquiera que nos haga el honor de ver nuestro documental en cines. La opinión de algunos de los mandos es que no estábamos preparados en realidad. El ejército hondureño en esa época no estaba preparado para enfrentarse a un ejército. Al banquillo Héctor Hernández. Una pausa en breve. La pregunta era, bueno, uno va a la guerra con un objetivo en mente, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo del ejército salvadoreño? Ellos mencionan que el objetivo que ellos tenían era ocupar la totalidad del departamento del Golfo de Fonseca, departamento de Valle y de ser posible Choluteca, Golfo de Fonseca, departamento de Valle y de ser posible Choluteca y así. Walter Hernández. El general Osvaldo López era el presidente de Honduras en ese año. Osvaldo López Arellano. Fría y de muchos años después. Yo creo que hubo un fallo de juicio, un enorme fallo de juicio a nivel de juzgar cómo iban a desenvolverse las cosas. Debió madurarse más, privar más el diálogo, el contacto con grandes mediadores y evitar. Mire, probablemente si hubiera habido un poquito más de tacto. Digo yo, bueno, es fácil en retrospectiva ver y decir, hubieras hecho esto, ¿no? Pero si tal vez las expulsiones de salvadoreños se hubieran hecho de forma menos agresiva, si no se hubiera expulsado familias enteras, puede sonar como que estoy como que nuestro documental el soldado de esa época. Todo lo contrario. Nosotros creemos que este documental prueba que el soldado hondureño de militar territorial de Honduras, todo respeto, que se el documental de que estaban mejor armados, son unos haber enfrentado ese avance que como objetivo plantea la historia y los relatos del documental era prácticamente invadir gran parte de Valle, Empira.
¿Qué dicen ellos allá en su interioridad? ¿Era llegar a dónde? Bueno, ese también fue uno de los civiles, ni el historiador militar de El Salvador nos pudieron aclarar al 100% la duda. O sea, la pregunta era, bueno, uno va a la guerra con un objetivo en mente, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo del ejército salvadoreño? Ellos mencionan que el objetivo que ellos tenían era ocupar la totalidad del departamento que pudieran ocupar en el Golfo de Fonseca y así. Pacífico. Probablemente fue una de las consideraciones, correcto, pero Pacífico. Probablemente fue una de las consideraciones, correcto, pero probablemente fue una de las consideraciones que tuvieron en mente, utilizando como medio una agresión militar. Tiene algunos puntos que son un poco extraños en ese espacio físico, ¿no? Quedarse con él o solamente utilizar físico, ¿no? Quedarse con él o solamente utilizar un trato mejor para los salvadoreños que quedaban. El militar me dice, mira, los planes del ejército salvadoreño eran tomar tanto como se pudiera hacia el norte. No, pero yo interpreto que probablemente en Occidente una barrera muy dura de pasar. Una barrera muy dura de pasar. Consideraron seriamente la realidad del ejército a la frontera. No quedaba nada. No había un batallón de reserva. No había nada. No había un batallón de reserva. No había nada. Habían quizá algunos policías y policías completo la frontera. Si ese ejército hubiera sido rebasado por una unidad militar y estos hubieran decidido subir hasta hubiera podido estos soldados en la defensa de la soberanía nacional. Es algo heroico, es mal equipados, mal alimentados. Los médicos hacían lo que podían con lo que tenían y no era. El papel heroico de esos soldados, incluso con fusiles no adecuados para ir a un conflicto bélico. Papel de otros entes del órgano armado hondureño, histórico, la Fuerza Aérea Hondureña. ¿Qué papel juega para evitar que esa invasión llegue? Porque igual la Fuerza Aérea del iba por tierra. Así es. Mire, la Fuerza Aérea fue quizás el instrumento y para demostrar que había capacidad de respuesta, porque el problema de nuestro país en esa guerra fue que no tuvo iniciativa durante 2 días. Nuestro ejército, el ejército hondureño a nivel de tierra, solo la Fuerza Aérea del 15 estaba bombardeando Acajutla, Ilopango y Cutuco. O sea, la Fuerza Aérea cumplió en ese día, por ejemplo, creo yo, un papel fundamental para devolverle la moral al ejército hondureño. Porque yo tengo relatos, yo escuché muchos relatos de soldados. La Fortaleza Armada de Honduras fue su brazo aéreo. Su brazo aéreo fue muy efectivo y dado que Honduras no tenía artillería, se concentraban en desmontar los cañones del Salvador. El objetivo de la Fuerza Aérea se concentró en convertirse en el arma que suplía los como si fueran un cañón, solo que los aviones pueden transportar una bomba de 500 libras y 2 de 100 y probablemente no mucho más, pero sí fueron un factor importante en efectivo. ¿Qué encontró en esos relatos? Porque de eso se trata. ¿Qué encontró en esos relatos? Porque de eso se trata el documental 100 horas de furia, testimonios en esta última versión del salvadoreño y del hondureño. ¿Cómo se tomaron los hondureños y llegar a ser hondureños?
y llegar a ser la capital salvadoreña que fue bordeado por pilotos hondureños. Así es. Y eso es uno de los Pilotos hondureños. Así es. Y ese es uno de los relatos más emocionantes que nosotros tuvimos la oportunidad de recopilar. O sea, es admirable el coraje que demostraron estos pilotos y lo tuvieron todo tan sencillo, ¿no? Le dispararon con todo lo que tenían. En medio de ese fuego antiaéreo, los pilotos hondureños hicieron su trabajo. Luego lograron, con una planificación muy buena, movilizarse de forma que estaban prácticamente destruyeron los y ese pequeño detalle. Es decir, ataque por parte de la Armada Aérea Hondureña a puntos clave. Combustible, logística. La logística estaba en Ilopango, en la base militar de ellos, y el combustible de los dos puertos principales que tenían, el de Acajutla y de Cutuco. La propaganda salvadoreña inmediatamente después del 14 de julio en las radios y en los periódicos era que la aviación hondureña había sido destruida. Las tropas hondureñas estaban huyendo. El ataque hondureño de la Fuerza Aérea contradijo la versión oficial emitida por las radios de que la Fuerza Aérea hondureña estaba destruida. Eso provocó un efecto secundario muy interesante, y es que es difícil en ver desde 20, 30 kilómetros de distancia. Ahí en los relatos toma fuerza el ejército hondureño. Así es, correcto. Eso le levanta la moral al ejército hondureño. Y pasado 50 años. 51 años Por casi ahí, ya, vamos a 51. de la forma en que son de San Salvador. Mire, cada vez que uno obtiene un relato más en este caso de una guerra, sabe un poco los logros del enemigo. O sea, es difícil ante los hechos reales de fotografías y de documentos que prueban la efectividad de los ataques hondureños, es difícil negar que estas cosas sucedieron, ¿no? Pero sí existe esa sensación de que la Fuerza Aérea supo manejar la situación. Primero derribamos derribamos es un decir, derribaron los muchachos de la Fuerza Aérea un avión de estamos hablando de que en un día habían perdido la mitad de sus aviones. Un día habían perdido la mitad de sus aviones. Héroe nacional. Héroe nacional. Mire, yo lamenté no tener... Héroe nacional. Héroe nacional. Mire, yo lamenté no tener... Esa es una de las grandes penas que tengo con este documental, que desafortunadamente todavía no estamos empezando a organizarnos para filmar entrevistas. Me hubiera gustado entrevistarlo directamente para contar con su testimonio. Pero tengo testimonios de los pilotos que lo acompañaban a él y relatan con una claridad meridiana cómo fue el derribo de estos pilotos, y no eran cualquier piloto. Ese cruce por debajo del puente. Es más el relato de guerra. Es un relato de guerra. Lo que quiero decir es que no tengo pruebas. No hay quien, aviones sí. Yo tengo relatos de gente que me comenta que sí sucedió el pase por debajo del puente. No estoy seguro porque un piloto de la Fuerza Aérea me lo habría dicho. Ahora, no dudo que un piloto en una situación desesperada pueda llegar a hacer algo así, ¿no? Ahora, ese es uno de los tantos, por ejemplo, en El Salvador se dice que se lanzó una bomba contra la Casa Presidencial de Honduras, la vieja Casa Presidencial.
la casa presidencial. Este pase debajo del puente también es uno de esos relatos. La gente interpreta que la Fuerza Aérea es capaz de realizar, la gente interpreta que la Fuerza Aérea es capaz de realizar proezas en situaciones. Esta noche al banquillo Walter Hernández. Una pausa, en breve continuamos. Lamento no haber podido incluirlos a todos porque no me canso de repetir que ¿no? Pero era lo más complicado para nosotros porque escuchar los relatos. Seguimos esta noche al banquillo con Walter Hernández. Es una producción Furia, Guerra, Honduras y El Salvador. Muchos estamos acostumbrados a ver en este tipo de presentación el disparo. Así es. Así es. Pero aquí básicamente nos enfocamos en relatos. Walter si nos explica para quienes tendrán la oportunidad. Bueno, primero hay que hacer una diferencia entre una película. Hablemos de una película de la Primera Guerra Mundial, una película que está basada en un hecho histórico, pero es más una reconstrucción de combates reales que se dieron en trinchera. O sea, hay actores, hay un escenario, hay simulaciones de combate. Locaciones por Locaciones, correcto. Un documental es diferente, aunque el tema de la guerra puede ser muy parecido. El documental es diferente porque en el frente de batalla o historiadores que saben mucho del tema, pero está apoyado con video de la época, con material documental, con filmaciones de la época del frente de batalla o de los resultados de los ataques, y está apoyado también con animaciones. En este caso el documental nuestro está apoyado con animaciones que muestran el movimiento de las tropas en un mapa, muestra animaciones de combate aéreo para facilitar la historia y hacerlo más entretenido para la historia y hacerlo más entretenido para que sea más accesible para ellos. ¿Cuáles fueron las entrevistas más difíciles, las que costaron sobre todas, que son muy reservadas? Fueron los de los soldados de... Fue muy difícil, no porque ellos estaban dispuestos a comunicarse con nosotros y fueron muy abiertos. Yo, la verdad, lamento no haber podido incluirlos a todos porque no me canso de repetir que si los meto a todos, pero era lo más... provocaba llanto. Frente de ellos civiles enfrente de ellos sin poder hacer nada. Muchos de ellos lloraban enfrente a eso, pues, o sea, no podíamos evitar también sentirnos involucrados personalmente. Insisto, estos relatos nos hubiera gustado en sí de la historia. Estos testimonios, algunos que no se incluyeron desde luego, pero un hecho de recuerdo para el montaje final. ¿Hay alguno en especial, Walter, que lo tocó? Sí, mire, para los que vayan al cine, esto es un sala de cine está presentando un cortometraje antes del documental. Un sala
de cine se está presentando un cortometraje antes del documental. Un cortometraje es una película pequeña de unos 30 minutos de duración. Es un corto, ese sí es actuado, en ese sí participan actores y hay escenificaciones de combate, pero una película de rodaje fue en Honduras, se hizo precisamente en el departamento de Gracias. Ese fue en Honduras, se hizo precisamente en el departamento de Gracias. Esa historia que está pasando documental solo, las demás cadenas. Hay un previo de media hora y luego vamos al documental. Luego vamos al documental. Esa historia de ese soldado es la obra del cortometraje Pulga, que fue dirigido por Alejandro Irías. Esa historia sale de una de las entrevistas. La historia de un soldado hondureño que nos concedió el honor de relatarnos sus observaciones, pero fuera de cámara tuvimos la oportunidad de platicar con él y nos comentó hasta cierto punto que la conservamos y luego con el apodo un guión que se conservamos y luego con el apodo un guión que se convirtió en este cortometraje que participó en festivales de cortometrajes y cine, en Alemania, en Italia, estuvo en Cannes, que es un festival famosísimo, ganó premio al mejor guión, o sea, es un documental, un corto que relata precisamente una de los relatos más dolorosos que nosotros escuchamos durante la filmación. Nos relató decididamente que no reveláramos su nombre porque la historia tiene un trasfondo muy pesado, y el resultado de la historia obviamente pues no lo voy a decir porque sería... Está listo este documental. Los grandes festivales del mundo tienen. Nosotros lo construimos y el objetivo de que hasta ahora esté en salas de cine es que no sentíamos que las versiones previas tenían lo necesario para representar bien a la producción nacional y lo que nosotros creemos que es el nivel adecuado para estar en otros lugares del mundo, ¿no? Tiene la calidad para ser observado por cualquier ciudadano latinoamericano sin ningún problema. Tiene un nivel competitivo y lo que más nos agradó es que es copiarle a nadie el estilo de construcción de documental. Copiarle a nadie el estilo de construcción de documental. Una gran producción cinematográfica en Hollywood que andan buscando estas historias de guerras, de conflictos y que son también aceptadas. Bueno, ya vimos recién en la entrega de los Óscares con 1917 y ahí podemos encontrar muchas otras grandes batallas del mundo. Así es. Vietnam, en dar el gran 1969 que se dio. ¿Han tenido esa idea, Walter? Sí, la idea siempre ha estado ahí. ¿Esa idea, Walter? Sí, la idea siempre ha estado ahí. La ventaja es poder un proyecto de esa magnitud, porque desde el punto de vista del cortometraje, es hacerlo con una calidad, con la calidad necesaria para representar bien a nuestro país. Siempre hacer las cosas de una forma que represente bien a nuestro país, donde sea que se presente. Y ese es el objetivo. Con esto nosotros sentimos que lo hemos logrado. A un largometraje en film acerca de una temática de guerra, pues requiere una inversión importante y el apoyo que probablemente ahora, tal vez con la ley de cine, se pueda conseguir. Porque sí es caro hacer cine. Este documental, ¿qué promedio de costo tuvo? Bueno, mire, no, la verdad es que no... Pero sí le hizo tener muchas erogaciones. A lo largo de los primeros 10 años de producción, cuando no contábamos con el apoyo, yo he calculado,
he calculado, a veces me he tomado el tiempo de revisar, solo era yo, un camarógrafo, iluminadores y muy poca gente en realidad, los cuales ahí están en los créditos, son gente que me acompañó en este trabajo, que habíamos gastado a lo largo de un periodo de como 10 años entre equipo, movilización, investigación, edición, pero hay cosas que no puedo contabilizar también, por ejemplo, cómo 40 libros para sacar toda la información necesaria.